Gracias, señora presidenta. Subo a la tribuna para defender la toma en consideración de esta proposición de ley de Convergencia y Unió, que tiene como aspiración principal promover la contratación pública responsable con el objeto de facilitar el empleo de personas en riesgo de exclusión social y a personas con discapacidad a través de las denominadas cláusulas sociales. La iniciativa parte de una idea muy simple, que es que la contratación pública puede ir, de hecho, más allá del abastecimiento de bienes y servicios para las administraciones públicas en las mejores condiciones económicas. Estamos convencidos de que la compra pública puede y debe de contribuir a alcanzar objetivos de carácter social y ambiental y, al mismo tiempo, fomentar la responsabilidad social de las empresas. Es el planteamiento de fondo de esta iniciativa, un planteamiento que, en términos filosóficos, no se aleja tampoco de aquello que ya se ha introducido en la legislación española en los últimos años y que está presente también en la propia legislación europea. De hecho, en las últimas modificaciones en esta materia ya se incorporaron los conceptos de las cláusulas sociales. Y, además, todo ello tampoco se aleja de las prácticas concretas que las administraciones públicas, diversas de ellas y de diversos colores políticos, vienen desarrollando en los últimos años. Con esta iniciativa legislativa pretendemos dar un marco más sólido, más claro, más robusto a estas prácticas de políticas públicas orientadas a alcanzar objetivos de carácter social y ambiental y, al mismo tiempo, pretendemos que esta orientación ponga el acento en el empleo y, singularmente, en el empleo para las personas en riesgo de exclusión social y para las personas con discapacidad. Y todo ello, señorías, en un momento en el que el sector de la discapacidad padece problemas graves. Veo al señor Tardá y ayer mismo en Barcelona, en una jornada que organizaban DINCAT y Anfeina, el señor Tardá y yo coincidíamos en escuchar esa demanda del sector de la discapacidad de medidas de estas características para hacer frente a la situación de la crisis. Y todo ello, además, señorías, en un contexto donde, en materia de contratación pública, el precio, estrictamente de la valoración económica de la contratación, ha pesado demasiado y que, además, en demasiadas ocasiones también, los secretarios municipales, los interventores municipales, los responsables de las administraciones autonómicas del control de legalidad de la contratación pública han tenido una interpretación extremadamente restrictiva de las posibilidades que la legislación vigente nos podía otorgar en esta materia. Todo ello nos lleva a avanzar en esta dirección que, además, específicamente, y en el caso de Convergencia y Unió, en el caso de Cataluña, viene muy inspirada por las prácticas que se vienen desarrollando en el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, detrás de esta iniciativa, políticamente, en nuestro caso, existe el impulso del Ayuntamiento de Barcelona, que viene desarrollando iniciativas muy interesantes, y la propia acción del Gobierno de la Generalitat, no tan solo en esta legislatura, sino también en las legislaturas que gobernó la anterior coalición de Gobierno e incluso antes, en tiempos del conseller Antoni Comas, cuando se pusieron en práctica los programas denominados Posa't a Punt, de creación de mercados protegidos en la obra pública del parque de vivienda pública de la Generalitat. Por tanto, una propuesta que parte de realidades existentes en nuestro país, en Cataluña, y que pretendemos trasladar al marco legislativo estatal, precisamente para reforzar esas prácticas y para permitir también que la Administración General del Estado pueda jugar una acción más positiva en esa dirección. Ciertamente, la contratación pública responsable siempre ha tenido una crítica por parte de quienes defienden una determinada concepción de la libre competencia. En una concepción yo diría que muy reaccionaria y muy limitada de la libre competencia, se considera que este tipo de regulaciones, este tipo de políticas públicas, coartan la capacidad de iniciativa de las empresas. Está muy claro que la Unión Europea rechaza esos planteamientos e incluso
en la última directiva que en esta materia se ha aprobado, se refuerzan ese tipo de políticas y, en cualquier caso, para Convergència i Unió, aquello que afecta a la libre competencia es el dumping social y no la exigencia de mayor responsabilidad social por parte de las empresas. Y esta expresión, este concepto que acabo de utilizar, responde a un planteamiento de un experto en esta materia que también ha inspirado esta iniciativa de Convergència i Unió y que quiero citar desde la tribuna, que es Santiago Lesmes. Por otro lado, estamos muy claramente convencidos que en un momento en el que el Estado español, la contratación pública representa alrededor del 18% del Producto Interior Bruto, y en un momento donde efectivamente la situación de desempleo es tan grave y especialmente tan grave para los colectivos que esta norma pretende amparar y proteger, que apostemos por la contratación pública como factor de creación de empleo para las personas con discapacidad y las personas en riesgo de exclusión social. Y les decía que en términos filosóficos tampoco es novedosa la ley que propone Convergència i Unió. Está en la legislación vigente, están las directivas, están las prácticas que han desarrollado las administraciones, pero está también en los mandatos de esta Cámara. Mandato muy singularmente contenido en el informe de la Subcomisión Parlamentaria sobre Responsabilidad Social de las Empresas, que tuvo lugar en esta Cámara hace ya unos cuantos años. El señor Jáuregui por parte del Partido Socialista, el señor Azpiroz por parte del Grupo Popular, donde precisamente mandatábamos a avanzar en esa dirección de promoción de las cláusulas sociales. O ya no digamos en diversas proposiciones no de ley, algunas de ellas defendidas por el propio Grupo Popular y singularmente por el señor Bañó, donde se reclamaba precisamente avanzar en este desarrollo de las cláusulas sociales en materia de empleo para las personas en discapacidad. El texto que mi grupo somete hoy a la toma en consideración de la Cámara incorpora tres grandes conceptos. Cumplimiento de la cuota de reserva del 2% para las personas con discapacidad, contemplado desde tiempos inmemoriales en la LISMI, donde introducimos un pequeño cambio en términos formales, pero que puede ser determinante para que avancemos en ese cumplimiento de la cuota de reserva del 2%. Planteamos que cuando el objeto del contrato esté vinculado a acciones públicas de fomento de la ocupación, la acreditación del cumplimiento de la obligación por parte de las empresas. La empresa deberá de acreditar que está cumpliendo en la LISMI en esta materia. Y para el resto de contratos, la empresa deberá acreditar que está cumpliendo la LISMI. Hoy las empresas están obligadas a cumplir la LISMI para poder operar con la Administración, pero no están obligadas a acreditar esta obligación legal. Es un cambio pequeño, pero que puede ser fundamental para avanzar en esa línea. Y al mismo tiempo establecemos la prohibición de que ninguna entidad pueda ser beneficiaria de subvenciones públicas si está incumpliendo la cuota de reserva de la LISMI. Sería de escándalo que en una cuestión que, insisto, forma parte de nuestra obligación, no con carácter voluntario, sino con carácter obligatorio desde el año 82, tiempos en el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió de Ramon Trias Fargas, que fue el promotor de la LISMI, y que terminamos sin cumplir. En este contexto de más de 30 años, lo mínimo que podemos exigir es que las empresas, las entidades que vayan a recibir subvenciones públicas, no puedan recibirlas si no cumplen con ese mandato legal. Primer cambio que introducimos. Segundo cambio, incorporar criterios sociales en el momento de definir el objeto del contrato a través de la adición de un nuevo apartado del artículo 150 de la Ley de Contratos, con la finalidad de satisfacer a categorías de población especialmente desfavorecida. Se consideran de acuerdo con la propuesta directamente vinculado al objeto del contrato y, en consecuencia, se incorporarán criterios de adjudicación de carácter social que respondan a ellas necesidades, tales como el número de porcentaje de trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social que ejecutarán el contrato, la subcontratación con centros especiales de empleo y empresas de inserción para la ejecución del contrato, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, etcétera, etcétera. Se trata, señorías, de que
en la definición del objeto del contrato esas cuestiones se incorporen ya. Ello deberá de permitir que se pueda aplicar de manera más flexible la introducción de criterios sociales a la hora de contratar. En el actual sistema que tenemos se hace muy difícil que en el objeto del contrato se puedan introducir estos criterios de carácter social. Y finalmente, establecemos una reserva para centros especiales de empleo y empresas de inserción en la contratación pública. De hecho, ya existe hoy una reserva. El cambio fundamental que introduce Convergència i Unió para reforzar esta posibilidad legal es establecer la magnitud de la reserva, un 7% del conjunto de contratos, y la incorporación a la reserva de las empresas de inserción que hasta ahora no estaban incorporadas. Y en materia de centros especiales de empleo hacemos un planteamiento muy prudente y muy comprometido, también en la línea del debate de ayer. Veo también que nos acompaña la señora Esteve, que es en relación a que esa reserva para centros especiales de empleo sea para aquellos centros que ocupan a personas con especiales dificultades de incorporación al mercado de trabajo. Y, por tanto, que es una medida de discriminación positiva a un sector muy concreto de la discapacidad, no de manera generalizada. Muy convencidos que centros especiales de empleo que trabajan con personas con especiales dificultades y empresas de inserción son instrumentos fundamentales para generar oportunidades de empleo de los colectivos que son cubiertos por las actividades de estas iniciativas. Con el señor Bañó, que va a ser el portavoz del Grupo Popular, el señor Bañó me anunciaba hace unos minutos en lo informal el voto negativo, por desgracia, del Grupo Popular a la toma en consideración de esta proposición de ley. Yo ruego que en los minutos, en las horas que aún nos quedan para la votación final, que reflexionen porque aquello que formula Convergència i Unió en esta proposición de ley tiene que ver también con cuestiones que ustedes han defendido cuando estaban en la oposición o ayer mismo en ese debate en Barcelona con la señora Estardà y Esteve. La diputada Àngels Esteller del Grupo Popular reclamaba que el Ayuntamiento de Barcelona fuese más allá en su política de contratación pública y le decíamos, oiga, tomen en consideración esta iniciativa y algunas de las preocupaciones que ustedes pretenden trasladar al Ayuntamiento de Barcelona las podrán trasladar en este margen legal. Les rogamos que tengan en cuenta la coherencia en las posiciones que mantienen allí donde están en la oposición en esta materia. Y además queremos agradecer muy singularmente que públicamente en las últimas horas a esta iniciativa le hayan expresado expresamente su apoyo el CERMI, la gran agrupación estatal que agrupa a todo el sector de la discapacidad, CEPES, la gran plataforma de la economía social, y a la plataforma del tercer sector de acción social. La sociedad civil se ha pronunciado públicamente en favor de esta iniciativa y ha reclamado al conjunto de los grupos parlamentarios que la apoyen. Y ahí el Grupo Popular, más allá del mérito o no mérito que pueda tener la iniciativa en sí misma, esa demanda que ha expresado en las últimas horas la sociedad civil, insisto, el CERMI, el mundo de la discapacidad, CEPES, el mundo de la economía social, la plataforma de ONGs de acción social, debería de dársele respuesta. Porque, señorías, la iniciativa de Convergència i Unió no nace del resultado de una reunión interna de laboratorio de nuestro grupo parlamentario, sino nace de la propia demanda de los sectores sociales que trabajan con las personas en riesgo de exclusión social, con las personas con discapacidad. Desde la propia sociedad nace esa necesidad de impulsar ese tipo de políticas. Y simplemente lo que hacemos hoy nosotros es recoger esa demanda y ser capaz de trasladarla a la acción legislativa. Todo ello debería de obligar al Partido Popular a tener una actitud distinta. Seguramente el esfuerzo que mi grupo desde esta tribuna, o estoy seguro, como el resto de los portavoces por lo que nos han ido anunciando, van a mostrar, que es el apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley, no va a ser suficiente para convencer al grupo de la mayoría a la toma en consideración. Me temo mucho
que nuestra capacidad de persuasión va a ser escasa. Sepan, en cualquier caso, que es inevitable que avancemos en esta dirección, porque Europa se mueve en esta dirección y las administraciones territoriales se mueven en esa dirección. Y que haría bien el Grupo Popular y haría bien el Gobierno popular acompañarnos en ese proceso. No terminar llegando al mismo seguramente tarde y cuando en el tiempo habremos perdido oportunidades para responder al principal reto que tiene nuestra sociedad, que es el reto del desempleo y singularmente el desempleo en aquellas personas. Termino, señora presidenta. Singularmente el desempleo para aquellas personas que sin apoyos públicos no hay ninguna oportunidad de trabajar. Este es el sentido de fondo de nuestra iniciativa. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor.